Estamos de previa. Partido entre el Cádiz y el Real Zaragoza correspondiente a la jornada número 29 de Segunda División. Partido que se disputará el viernes a las 8:30 de la tarde. Un partido absolutamente clave en el futuro inmediato del Real Zaragoza. Porque el Real Zaragoza llega último en una situación muy complicada, a 8 puntos de salir del descenso y con mucha revolución dentro del club. Arrancamos, esto es Zona Cabero. Muy buenas zaragocistas, bienvenidos a Zona Cabero, el lugar donde late el zaragocismo. Hoy tenemos previa entre el Cádiz y el Real Zaragoza. Además contaremos también con la opinión hoy de dos debutantes, con Israel Benito de Palmadas al Viento y con Ángel Gascón de Balón al Espacio, su canal aquí también en YouTube. Ambos han querido aportarnos su opinión y sus sensaciones de cara al partido y de lo que ha dado la semana, así que luego al final del vídeo tendremos sus opiniones. Dos equipos que llegan en una dinámica muy mala. El Cádiz es decimocuarto con 35 puntos y el Real Zaragoza es último en segunda división con esos 24 puntos. El Real Zaragoza está muy lejos de esos 50 puntos que marcarían la salvación. Así que está la cosa muy complicada. El Real Zaragoza llega después de caer la semana pasada en el Ibercaja Estadio ante el Burgos, con una dinámica muy preocupante. Un partido en el que cayó por 0-1, en el que tenéis el vídeo en el canal analizándolo. Yo creo que es de los postpartidos más críticos y con mejor análisis postpartido de fútbol. Así que si no lo habéis visto, os recomiendo que os paséis por el canal y que lo veáis. Además, si no estáis suscritos aquí al canal donde late el zaragocismo, os invito y os animo a que le deis al botón, que os suscribáis y que os unáis aquí a la comunidad zaragocista. Lo dicho, el Real Zaragoza llega con una dinámica muy preocupante, con 5 victorias en los últimos 28 encuentros, solo 23 goles a favor. Es el peor ataque de la categoría, sin lugar a dudas. Pero ojo, porque es que el Cádiz tampoco es que llegue muy bien. Llega con un punto de los últimos 21 posibles. Es decir, estamos ante un partido entre dos equipos muy, pero que muy necesitados. Uno que pelea por no entrar en la zona de peligro y otro que pelea por salir de ella como sea. Ha sido una semana completamente movida en el Real Zaragoza. La salida de Rubén Sellés, la salida de Chema Indias y la llegada como nuevo director deportivo del ex zaragocista y ex director deportivo Lalo Arantegui. Lalo Arantegui vuelve al club en una situación complicada y con unas misiones entre las que tiene que reorganizar la estructura deportiva del club, tiene que devolver cierta estabilidad al Real Zaragoza y sobre todo empezar a construir algo con sentido o con cierto sentido. Además llega acompañado de Fran García como su secretario técnico y ha confirmado que el entrenador va a ser David Navarro. Al menos será seguro 100% David Navarro en el partido de mañana. Y como ayudante de David Navarro ha llegado también al club Néstor Pérez. Son dos zaragocistas, al menos vamos a tener identidad y arraigo zaragocista dentro del cuerpo técnico. Así que espero que esto sea un plus y una motivación para los que tienen que salir al verde, que son los futbolistas. Así que con la llegada de Lalo Arantegui, lo que sí que parece es que el club ha decidido por fin apostar por ese sentimiento zaragocista y por gente que tenga ese arraigo al Real Zaragoza. El Real Zaragoza llega nuevamente muy marcado por las bajas, contará con las seguras de Sinan Bakis, de Raúl Guti, de Yusuf Saidú, de Carlos Pomares y de Tachi. Además, durante la semana ha habido muchos jugadores con molestias, con fatiga física, así que veremos a ver con lo que el Real Zaragoza puede salir mañana al terreno del juego. De todas formas, una semana más de trabajo tanto para Kenan Codro, para Keidi Bare y para Tony Moya, que es una muy buena noticia para, en este caso, David Navarro, el poder o el intentar poder contar con estos tres futbolistas. Por su parte, el Cádiz también contará con bajas por lesión y por acumulación de tarjetas en este caso. El último es Caicedo, que se perderá el encuentro por acumulación de amarillas,
y los lesionados son Tarabadze y Kovacevic, que son los dos jugadores que están lesionados por parte del Cádiz, y son dos futbolistas en los que el Cádiz lo ha notado mucho. De hecho, puede ser que haya cogido una mala racha debido a estas dos bajas muy sensibles para el conjunto gaditano. Ahora os voy a dar algunos datos para que entendáis el contexto del partido. El Real Zaragoza, con 23 goles a favor en 28 partidos, es el peor ataque de la liga sin ninguna duda. El Cádiz con 29 goles a favor y tiene 35 en contra, así que defensivamente el Cádiz es un tanto mejor que el Real Zaragoza, pero tampoco es que esté en un gran momento. Y ahora os doy datos que realmente preocupan. El Real Zaragoza ha ganado solo un encuentro en los últimos 12 partidos y el Cádiz ha perdido solo un partido de los últimos 9 enfrentamientos contra el Real Zaragoza. Esto quiere decir pues, que al Cádiz le cuesta mucho perder contra el Real Zaragoza y al Real Zaragoza le cuesta mucho ganar en Cádiz. El Real Zaragoza llega muy tocado al encuentro, sobre todo psicológicamente, pero también tiene que tener un factor positivo, que es que ha habido cambios. Ha llegado Lalo, ha llegado David Navarro, ha llegado Néstor. Yo creo que tiene que tener el equipo una sensación de que ha cambiado algo, de una sensación positiva. Necesitamos energía nueva. Ayer Lalo Arantegui dio una rueda de prensa en la que dijo que el Real Zaragoza tiene que ser ya valiente, que tiene que ser agresivo, que tiene que ser ya un equipo en constante ataque. Así que veremos si el Real Zaragoza el viernes es capaz de hacer este tipo de partido, de ir en busca de los goles, de ir en busca del encuentro, y es lo que necesita el conjunto de David Navarro. ¿Qué es lo que yo espero del encuentro? Pues yo voy a esperar un partido muy, muy, muy cerrado. Va a ser un partido muy físico también, un partido en el que se decidirá por detalles y dos equipos con mucho miedo a perder. El Real Zaragoza, sobre todo, lo que creo yo también que va a intentar es desde el orden defensivo buscar el gol, buscar el ataque. Tampoco creo que sea una cosa de constante ataque, como sí que dio a entender o pareció dar a entender ayer Lalo, pero yo creo que el Real Zaragoza, en base a ese orden defensivo, sí que va a ser un equipo que intente buscar el gol cuanto antes y ponerse por delante. Veremos a ver si el Real Zaragoza es capaz de llevarse la victoria en el nuevo Mirandilla. Ya sabéis que no me gusta hablar de finales, llevo ya diciendo que los partidos son finales, finales y finales y no gana el Real Zaragoza ninguna, pero es que este partido es muy importante y es uno de ellos. ¿Qué pasaría si el Real Zaragoza pierde? Pues que se va a hundir aún más en la clasificación. Veremos si se va a más de esos 9 puntos, que yo creo que fue la máxima distancia que tuvo el Real Zaragoza de cara a salir del descenso en esta temporada. Sería algo muy drástico, sería algo muy duro y sería sobre todo la estocada final para un equipo que está a punto de caer al fútbol semiprofesional. Tenemos que agarrarnos a ese hilo de esperanza, un hilo muy fino, que cada vez es más fino, pero hay que intentar agarrarse hasta que se cumplan y se venzan esos 42 puntos que hay pendientes aún por disputarse. Y hoy en el tiempo de opinión contamos con dos caras nuevas. Primero damos el paso a Israel Benito, que nos va a contar sus opiniones y sensaciones sobre el partido del fin de semana y todo lo que ha dado de sí la semana zaragocista. Un Israel Benito que lo conocéis de Palmadas al Viento, si sois seguidores del programa, y pues os recomiendo que le prestéis atención porque es un chico que habla súper bien, habla muy bien de fútbol y analiza muy bien lo que es el Real Zaragoza y los rivales del Real Zaragoza. Así que os paso con su opinión y disfrutad. Hola David y a todos los amigos del canal de Zona Cabero. Semana de muchísimos cambios en la estructura del Real Zaragoza, semana en la que cuesta centrar las miras en lo deportivo, después de esa última derrota del Real Zaragoza ante el Burgos en el Ibercaja Estadio, en un partido que sirvió para confirmar la sospecha de todos que la salvación del Real Zaragoza únicamente depende de un milagro, y que también cerró las etapas tanto de Seyés como de Indias en el club. La realidad es que la competición no para y el Real Zaragoza estrenará entrenador en Cádiz. Todo cambio de entrenador tiene un pequeño impacto inicial en el grupo y por supuesto espero que el primer impacto tanto de David Navarro como de Néstor Pérez haya sido positivo durante la semana y podamos corroborarlo el viernes con una victoria en Cádiz. Todavía no sabemos cómo harán suyo al Real Zaragoza, pero yo personalmente espero un equipo directo, vertical,
que explote los espacios y que no tenga ni una construcción de juego ni una salida de balón demasiado elaborada. Creo que es la mejor fase de la temporada para enfrentarnos al Cádiz, un equipo que ya moviéndose en resultados cortos durante toda la temporada, que ha pasado de luchar por el playoff a estar sumido de lleno en la pelea por el descenso, el que para mí es el segundo peor equipo de este año natural 2026 en segunda división, no marca en exceso pero tampoco recibe muchos goles, y un equipo que ha sentido como dos tragedias las lesiones de Kovacevic y de Tabatatse. Creo que no está encontrando herramientas desde el banquillo para suplir a ambos futbolistas, y aún así creo que su plantilla guarda virtudes. Víctor Aznar me parece uno de los porteros más solventes de esta segunda división. El doble pivote Diakité Ortuño ya marcó diferencias en el partido de ida y creo que el viernes puede volver a hacerlo, y Álvaro García Pascual me parece un futbolista muy peligroso en el último tercio, un 9 acostumbrado a marcar diferencias en la zona de un 10, ¿no? Un conector, un nexo, el que une a todas las piezas del Cádiz. Me parece el futbolista más interesante del equipo gaditano en ese último tercio. Además, la afición del Cádiz está en pie de guerra también esta semana, y no solamente por el tramo de resultados que atraviesa, sino porque han propuesto cambiar el nombre del estadio y no ha sentado bien entre la afición del Cádiz, así que creo que puede haber un caldo de cultivo propicio para que el Real Zaragoza asalte Cádiz. Tiene que jugar también sabiendo que en el banquillo hay savia nueva, y que eso siempre da un giro de tuerca a los pensamientos y a las cabezas de los futbolistas. Y además el Real Zaragoza recupera a futbolistas estructurales, recupera a Keidi Bare, el futbolista más estratégico del Real Zaragoza en su mejor tramo esta temporada, y también Kenan Codro llega a Cádiz con una semana más de rodaje. Creo además que el Real Zaragoza tiene la oportunidad de cerrar un círculo en Cádiz, con Lalo como nuevo director deportivo, con el Yamik sobre el césped y con el recuerdo de ese partido de la temporada 19-20 todavía en la memoria. Así que espero que comencemos el fin de semana con la mejor de las noticias. Aprovecho también a ti para darte la enhorabuena por este espacio de zaragocismo que has creado en tiempos de tormenta. Ya sabes que desde Palmadas al Viento le vamos a mostrar siempre nuestro apoyo, y por supuesto que la gente siga al canal de Zona Cabero. Así que un saludo fuerte para ti, David, y un abrazo para todos tus seguidores. Muchísimas gracias, Isra, por tus palabras y sobre todo por querer participar y querer salir aquí en Zona Cabero en este proyecto de zaragocismo. Por mi parte, ya sabes que estás invitado a cualquier previa, a cualquier postpartido, así que iremos hablando, ¿vale? El siguiente en salir con su opinión va a ser Ángel Gascón. Como he dicho, Ángel Gascón tiene un canal aquí en YouTube que se llama Balón al Espacio. Os recomiendo que os paséis por él, que os suscribáis a su canal si no lo estáis hechos, pero vamos, tiene todo previas, postpartidos, analiza todo lo que es del Real Zaragoza, analiza fichajes, analiza todas las jugadores en segunda división que pueden ser válidos para el Real Zaragoza en futuras ventanas de mercados, así que es un contenido brutal. Os recomiendo que os paséis por su canal y que os suscribáis, le sigáis y que estéis pendiente también a todo su contenido. Así que os dejo con su opinión sobre lo que va a dar el partido del fin de semana y lo que ha sido la semana del Real Zaragoza. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poco de la previa del partido del Real Zaragoza en Cádiz este viernes, en medio de todo el terremoto institucional que ha habido esta semana, con la salida de Chema Indias y Rubén Seyes y la incorporación, la vuelta de Lalo Arantegui al Real Zaragoza. Una incorporación que veremos a ver cómo puede afectar. Obviamente esto es algo a largo plazo. A corto plazo, hablando del partido que nos interesa, que es el que viene el viernes a las 8:30 de la noche, creo que va a ser un encuentro en el que el Real Zaragoza vaya a hacer bastantes cambios en las alineaciones. Creo que vamos a ver un poquito el sello de David Navarro y Néstor Pérez, que vamos a ver qué es lo que proponen, qué es lo que intentan hacer, qué cambios intentan hacer para intentar reactivar esta plantilla, para intentar con estos jugadores, que son los que nos han metido en esta situación, no nos olvidemos, dar un paso adelante e intentar cambiar cosas. Creo que es verdad que esta semana ha sido un poco confusa a todos los efectos por todo lo que ha pasado, pero también creo que el Real Zaragoza puede hacer un buen partido en Cádiz. Y lo creo porque el Cádiz llega en una dinámica muy negativa, que esto es un poco a lo que iba. Llegan dos equipos al encuentro que no pueden llegar prácticamente peor. El Real Zaragoza a efectos de resultados y clasificación, todos lo sabéis, el Real Zaragoza es colista de la Liga Hypermotion,
Y el Cádiz, que por su parte lleva 6 derrotas y un empate en los últimos 7 encuentros. Muchas dudas hay en el conjunto gaditano, mucho cambio, mucho baile de jugadores, pero no acaban de concretar con un once competitivo. Es verdad que en el mercado de invierno tuvieron llegadas importantes como la de Antoñito Cordero, el ex del Málaga, pero la verdad es que esto es una clara demostración de que no siempre sumar más talento es mejor, sino que es mejor el hacer un gran equipo. El Cádiz, que suele ser, entrando ya un poco en lo que puede ser el partido, un equipo que juega con 2 carriles muy altos, 3 centrales y que se intenta hacer fuerte por dentro, jugando también con 2 puntas y que tiene jugadores nombre por nombre muy interesantes. Es verdad que tiene futbolistas que han sido decisivos en la categoría. Hemos hablado del propio Antoñito Cordero, que es verdad que todavía quizá ha sido más potencial que presente, pero tiene futbolistas como Sergio Ortuño, por ejemplo, que ya hizo un buen partido en la Romareda en su día. Jugadores como Javi Ontiveros, que ahora no está jugando prácticamente nada, pero es que por las bandas tiene mucho talento. Vamos a ver qué puede plantear el Real Zaragoza para ello. En el partido de ida, recuerdo que los carriles le hicieron muchísimo daño al Real Zaragoza. Vamos a ver si plantea ahí David Navarro un doble lateral, quizá por izquierda con Dani Tasende y Juan Larios. Vamos a ver también qué puede recuperar el Real Zaragoza de cara al encuentro, porque es muy importante. No olvidemos que el Real Zaragoza está teniendo muchísimas bajas durante este tramo de temporada, porque es muy importante seguir recuperando efectivos de cara a intentar salvar un poco la situación. Yo ya te digo, David, lo que creo, lo dije el otro día en el canal, que el Real Zaragoza tiene muy pocas opciones de salvación, hay que ser claro. De hecho, hay mucha gente que lo ha dado ya por descendido. A mí es verdad que me duele y me cuesta mucho asumir esta situación, pero quizá sea lo más razonable el hecho de que Lalo Arantegui llegue al club y empiece a trabajar ya de cara a la temporada que viene, porque es cierto, y ha insistido mucho el propio director deportivo en rueda de prensa, que quedan muchísimos puntos, pero quedan para todos. El Real Zaragoza no ha demostrado ser capaz de sumar con continuidad y necesita ahora sumar muchísimos puntos en las pocas jornadas que quedan para conseguir la salvación. Para ello va a ser clave empezar a ganar ya. Y creo que, ya digo, el nuevo Mirandilla puede ser una buena opción por la mala dinámica que lleva el Cádiz en estos últimos encuentros. Además, recordemos que tenemos un buen recuerdo del estreno de El Yamik, precisamente, fichaje de Lalo Arantegui en su día, que se estrenó contra el Cádiz, haciendo un muy buen partido y dejando incluso una asistencia. Veremos a ver si se vuelve a repetir algo similar. Pero lo que está claro es que esperamos, como os he dicho antes, cambios, agitación, novedades, cosas. Vamos a ver qué cambia David Navarro, porque quiero entrar un poquito aquí. David Navarro, que ya dirigió al Real Zaragoza en un encuentro en el pasado y que creo que puede ser el entrenador que, en mi opinión, se quede hasta el final de temporada. De hecho, yo tengo aquí una visión muy clara y es que el Real Zaragoza va a apostar por David Navarro hasta final de temporada. Y creo que el siguiente entrenador ya vendrá de cara al proyecto del año que viene, independientemente de sea en la Liga Hypermotion, ojalá, o en Primera Federación. Así que, como digo, un partido que va a estar marcado por la tensión, más que buen fútbol. Creo que, bueno, en Segunda División es complicado ver buen fútbol, pero más que juego, más que ocasiones, creo que va a ser un partido de mucha tensión, de dos equipos que necesitan ganar. Los nervios pueden pesar, esto está claro. Así que esperemos un partido, como digo, de alta tensión, de mucho nervio en los jugadores, de poco juego fluido, pero que esperemos que se acabe llevando el Real Zaragoza. Por último, quería darte las gracias por contar conmigo para pasarme por aquí, por tu canal. Espero que no sea la última vez y quedas totalmente invitado al mío para hacer una charla sobre el Real Zaragoza. Y quiero dejar también un mensaje para todos los zaragocistas que te siguen, y es que sigamos persistiendo, insistiendo y sigamos animando al Real Zaragoza, porque sea en la Liga Hypermotion, sea en Primera Federación o donde sea, es nuestro club, no hay que dejarlo abandonado, por mucho que la gestión nos parezca pésima, o cada uno tendrá su opinión, pero hay que seguir animando al club, hay que seguir defendiendo nuestro escudo, porque al final de los días lo que quedará somos la afición que está siempre detrás del Real Zaragoza. Gracias a ti, Ángel, por querer salir aquí en Zona Cabero. Por mi parte, estás invitado siempre que quieras a salir aquí y acepto tu invitación para cuando
para cuando quieras, así que hablamos y estaré encantado de participar y de salir en tu espacio. Y antes de finalizar el vídeo me gustaría suscribir al completo todas las palabras que ha dicho Ángel Gascón al finalizar su intervención. Somos el principal motor del Real Zaragoza. No debemos dejarlo solo, estemos en segunda división si nos mantenemos o estemos en primera ref. Debemos estar con el equipo, pase lo que pase, animar a muerte, apoyar a muerte. Si descendemos, lucharemos por subir en un año. Que nos mantenemos, pues tendremos que también pedir y solicitar las explicaciones pertinentes. Debemos pelear por y para nuestro Real Zaragoza. No hay que dejar solo a nuestro equipo y hay que estar con él hasta el final. Nos queda un hilo de esperanza muy fino, es un hilo muy fino del que yo creo que no hay solución, pero es un hilo muy fino al que hay que poder agarrarse para intentar lograr la salvación. Veremos, como he dicho, si con David Navarro y con Néstor Pérez el equipo cambia las sensaciones, cambia las cabezas y cambian sobre todo la efectividad en las botas de los futbolistas y ganamos partidos ya de una vez. Así que si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros aquí en el canal, os animo a que os suscribáis. En el pasado vídeo decía que estábamos muy cerca de los 350, con el vídeo pasado que ha sido una locura. Hemos superado las 1300 visualizaciones. Ya os digo, si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que os paséis a ver el postpartido de la semana pasada ante el Burgos. Suscribiros al canal, os animo, cada vez vamos creciendo un poquito más. Ya veis que tengo contenido 2 veces por semana con las previas y los postpartidos, así que yo os animo a que os unáis aquí al canal donde late el zaragocismo, a Zona Cabero. Nos vemos, seguramente será el lunes, porque este fin de semana tengo un fin de semana bastante movido y tengo un evento fuera de Zaragoza, y luego el partido del Inter de Torrero es muy tarde, es a las 6:30 de la tarde, así que no me va a dar tiempo, así que también aprovecho para meter un poquito de promoción. El Inter de Torrero se juega un partido por el ascenso a Segunda Regional en el Montecarlo a las 6:30 de la tarde ante el Paulinos, así que os animo a que os paséis por el Montecarlo si queréis ver también buen fútbol. Así que nada, un fuerte abrazo, nos vemos el lunes con el postpartido entre el Cádiz y el Real Zaragoza. Nos vemos, chao, chao. Au pair.